Mi hermano menor y yo siempre quisimos saber por qué nunca nos permitían entrar a un cuarto que se encontraba en la parte trasera de la casa. Cuando le preguntábamos a mamá, ella solo nos decía que el techo estaba a punto de desplomarse. Vivíamos en una casa vieja y en mal estado. Cada pared tenía una grieta que se hacía notar, y el olor del polvo en cada rincón hacía que esa sensación de desconfianza aumentara. Desde que nos mudamos la incomodidad crecía, pero aunque hablábamos con los adultos del tema, ellos parecían ignorar nuestra molestia. Ese rechazo mostraba que de hecho, sabían algo más. Nosotros podíamos verlo en los ojos de papá y la sonrisa fingida de mamá. Decían todo el tiempo que era solo producto de mi imaginación, pero cada noche podía oír cómo golpeaban la ventana de ese cuarto de forma repetitiva. Una de esas noches desperté asustado y por la misma causa. Algo estaba golpeando fuertemente la ventana y sabía que ese algo no era un árbol. La semana anterior los habíamos podado. En cuanto pensaba en un porqué, noté que mi hermano también estaba despierto. Le pregunté si podía escuchar lo mismo que yo, y él asintió con la cabeza. Era consciente de que también debía sentirse cansado de tal problema, así que el único remedio que encontramos esa noche fue ir a averiguar qué estaba pasando. Papá y mamá habían regresado tarde del trabajo, por eso no quisimos despertarlos. El pasillo parecía más frío y oscuro que de costumbre, cosa que hizo que retrocediéramos. Mi hermano creía que avanzar no era lo mejor, pero sospechaba que solo era producto de su cobardía. Necesitaba dormir y los miedos de un niño no iban a impedirlo, por eso lo tomé de la mano obligándolo a seguir caminando. De pronto, el frío se intensificó y los golpes en la ventana regresaron, entonces comencé a correr llevando a mi hermano casi a rastras. El sonido producía en mi interior una ira que me impulsaba a detenerlo. Cuando llegamos, la ventana estaba cerrada desde dentro y podía verse una luz encendida, cosa que hizo que mis piernas cansadas comenzaran a temblar. Recordé que papá había salido del cuarto con una bombilla en la mano. De repente, fue como si el cuarto hubiese notado nuestra presencia y unas risas comenzaron a oírse. Pero aquellas risas se me hacían muy conocidas, eran nuestros padres que estaban sentados en el borde de la cama. Mi hermano corrió a tocar la puerta, sabía que iba a quejarse con mamá, pero justo cuando le abrieron y entró rápidamente a abrazarlos, recordé que ellos habían llegado tarde del trabajo. Mamá se quedó viéndome y me pidió con una dulce sonrisa en el rostro que entrara a ver el supuesto tesoro que habían encontrado en el cuarto. Pero yo retrocedí nuevamente por el frío que parecía emanar del lugar. Al parpadear vi que dentro del cuarto, en lugar de mis padres solo habían dos esqueletos a los cuales mi hermano hablaba con tranquilidad. Grité su nombre varias veces pero no se inmutó, le rogué que saliera de ahí, pero parecía no escuchar. La ventana comenzó a producir el mismo sonido con la intención de opacar mis gritos. Mezclado con la angustia, el frío comenzó a nublar mi vista y a hacer débiles mis súplicas, era como si una gran nube de neblina se hubiese atorado en mi garganta, impidiendo que mi voz saliera con claridad. Exhausto y sin esperanza me senté en el suelo y cerré los ojos. Al abrirlos me encontraba en mi habitación, un llanto interrumpió la calma prematura del despertar. Mamá me pidió que fuera fuerte y papá se veía como si hubiesen arrancado sus entrañas. Fue fácil suponer lo que había pasado y llorar todo un océano. Al parecer, mi hermano había salido en la noche, entró al cuarto por la ventana y nunca pudo salir de ahí. El techo viejo se había desplomado, pero extrañamente el estruendo no me despertó a mí. Cuando llegó la policía logré ver de lejos la ventana destruida bajo los escombros. El día del funeral, después de quitarme el abrigo negro y volver a limpiar mis ojos enrojecidos, me senté fuera de la casa viendo con melancolía cómo unas blancas nubes comenzaban a cubrir el sol. De pronto comencé a oír unos golpes que venían de la parte trasera de la casa.